Bienvenidos al avance del capítulo 22 de la telenovela Papás por conveniencia. Circe y Lila, al darse cuenta de que Tino les mintió sobre las cenizas de su madre, salen despavoridas del lugar. Una vez alejadas, Circe le menciona a Lila que, si los restos de su madre no están en la iglesia, es muy probable que se encuentren en una fosa común. Lila no descarta esa posibilidad, pues recuerda que, cuando su madre falleció, su padre estaba devastado. Además, Emiliano estaba enfermo y su padre pasaba las noches en vela cuidándolo, temiendo que, al igual que su esposa, su hijo también se fuera al cielo. Circe, con expresión de asombro, le pregunta si realmente sabe todo lo que ocurrió. Lila le responde que solo recuerda algunos momentos tristes de esa época. Seguidamente, cambia de tema y le insiste en que deben iniciar con su plan. Sin embargo, Circe duda de que funcione, sobre todo si no cuentan con la urna de su madre. Lila, con determinación, le asegura que tiene sus propios planes y que no piensa rendirse. Por otro lado, Aide está visiblemente inquieta, pues no piensa tolerar semejante falta de respeto. Tino, intentando calmarla, le aconseja que piense bien antes de actuar. Aide lo mira con molestia y le pregunta si acaso pretende que se quede de brazos cruzados. Tino, con paciencia, le responde que no, pero que solo le pide que mantenga la cabeza fría para tomar la mejor decisión. Aide respira hondo, se tranquiliza y admite que tiene razón. A su vez, Tino le recuerda que su imagen está en juego y que ella es lo único que importa en este momento. Aide, con cierto resentimiento, le menciona que, precisamente por ser mujer, muchos se sienten con derecho a calumniarla. Mientras tanto, Chofi se altera al ver el desorden en la casa. Chano intenta tranquilizarla, asegurándole que él los protegerá. Sin embargo, Lichita le implora que no haga promesas que no puede cumplir. Chano, fastidiado, le dice que no es momento de discutir. Lichita toma su teléfono con la intención de llamar a la policía, pero se detiene por un instante y le pregunta si cree que esto haya sido provocado por Checo. En otro lugar, Clara le confiesa a Rudolf que, cuando estaban en la preparatoria, ella siempre sintió algo por él. Rudolf, sorprendido, le pregunta por qué nunca le dijo nada. Clara, con un dejo de melancolía, le responde que no lo hizo porque Silvana se adelantó y le confesó que eran novios. Antes de que Rudolf pueda responder, Tino llega con el ceño fruncido y murmura que definitivamente hoy no es su día. Sus amigos, preocupados, le preguntan qué ha pasado. Tino, con resignación, les explica que todo comenzó por un simple meme. Mientras tanto, Federica conversa con Aide y le pregunta qué opina sobre las burlas que ha recibido. Aide le responde que Tino le recomendó mantenerse calmada, pero admite que le resulta imposible ser tranquila ante una situación así. Fede, con curiosidad, le pregunta qué piensa hacer. Aide, con firmeza, le responde que enviará un memorando a cada uno de los empleados para dejar las cosas claras. Por su parte, Guzmán le comenta a Gouri que jamás imaginó que todos los chismes que había sembrado terminarían funcionando tan bien entre los empleados. Gouri, nervioso, exclama que espera que no lo culpen por algo que solo siguió por órdenes de Guzmán. Este, sin perder la calma, le pregunta si acaso no lo hizo con suficiente discreción. Gouri, con una sonrisa burlona, le asegura que sí, añadiendo que nadie creería que él fue quien creó ese meme con su mente perversa. Guzmán, satisfecho, le sugiere que deberían celebrar su éxito. Más tarde, Tino le pide ayuda a sus amigos para aclarar ante los empleados que él no tiene nada con Aide. En ese momento, recibe un mensaje pidiéndole que acompañen a Ulises. Decide dejar ese asunto para mañana y se marcha apresurado. Por otro lado, los oficiales le recomiendan a Chano y a Lichita que presenten una denuncia, por si acaso. Poco después, Chano recibe una llamada y, al contestar, pregunta quién habla. Al otro lado de la línea, Chintolo, sin identificarse, le confiesa que buscaron por toda su casa el dinero que Checo les debe. Antes de colgar, le advierte que volverá a llamarlo para darle instrucciones. Minutos después, el psiquiatra informa a Aide que, gracias a que Tino no presionó a Ulises y le permitió tomarse su tiempo, finalmente habló y confesó todo. Tino, agradecido, le pregunta qué tanto pueden avanzar con la terapia. El doctor le responde que, si siguen con este ritmo,
podrían lograr grandes avances. Aide, con el rostro preocupado, exclama que su mayor temor es que Ulises sufra una recaída. El doctor los tranquiliza, asegurándoles que poco a poco descubrirán qué fue lo que lo llevó a querer quitarse la vida. A su vez, Tino le pregunta qué deberían hacer ellos para ayudar. El doctor les recomienda que ganen su confianza, pero advierte que tampoco deben sobreprotegerlo, pues podría ser contraproducente. Por otro lado, Chano visita a su hijo en prisión y le pide que no los odie, ya que solo están preocupados por él. Con voz seria, le informa que Chintolo lo llamó. Al escuchar ese nombre, Checo alza la mirada con atención. Chano lo observa con angustia al notar su rostro golpeado y, sin dudarlo, le dice que hablará con el director de la prisión. Sin embargo, Checo lo detiene y le pide que, en lugar de eso, le cuente que quería a Chintolo. Chano, aún afectado, le responde que ese malandro y sus hombres se metieron en su casa buscando dinero. Checo, con una mirada oscura, le aclara que él no les debe ni un centavo. No es que estuvieran molestos por otra razón, sino que estaban ardidos porque Tino les arruinó su plan. Por la noche, la familia comparte un momento en la mesa. En medio de la conversación, Aide le menciona a Tino que puede usar su coche sin problema. Tino le agradece el gesto, pero le aclara que no es correcto aceptar algo así. Emiliano, curioso, le pregunta a Ulises si sabe manejar. Ulises le responde que sí y que, además, tiene su licencia. Emiliano, intrigado, le pregunta por qué entonces no conduce. Ulises, con tranquilidad, le explica que no le gusta estar detenido en el tráfico, pero admite que sí le gustaría ir en coche a la preparatoria. Tino lo anima y le dice que solo necesita decidirse. Emiliano, emocionado, exclama que cuando sea grande le gustaría aprender a manejar. Scarlett, con escepticismo, duda de que pueda hacerlo. Tino, con una sonrisa, le pregunta para qué quiere un coche si ya tiene su silla de ruedas o si acaso le incomoda usarla. Emiliano, serio, le responde que no es eso, sino que a veces le duele la espalda por estar tanto tiempo sentado. Más tarde, Aide le pregunta a Tino por qué no le parece un buen sueño el de Emiliano. Tino suspira y le confiesa que tiene miedo de que su estado de salud empeore. Aide, intrigada, le pregunta por qué piensa eso. Tino le explica que, si no se siente cómodo en su silla de ruedas, podría significar que algo le duele y teme que sea algo más serio. Aide intenta tranquilizarlo y le asegura que no pasa nada grave. Tino cambia de tema y menciona que ahora su prioridad es el tratamiento de Ulises, aclarando que él se encargará de los gastos. Aide se opone rotundamente y le dice que ahora son familia, por lo que ambos deben hacerse cargo. Tino, conmovido por sus palabras, la abraza y le agradece su apoyo. Más tarde, Aide entra a su habitación y, al revisar sus cosas, encuentra una fotografía de la exesposa de Tino. Justo en ese momento, Tino llega y, al notar su expresión, le explica que la mujer de la foto es Paulina. Aide lo observa con seriedad y le pregunta por qué nunca le ha hablado de ella. Tino suspira y le promete que le contará todo después de hablar con Lila. Aide, preocupada, le pide que tenga cuidado. Poco después, Tino conversa con Circe sobre la posibilidad de ganarse su cariño. Circe, con frialdad, le deja claro que con ella será muy difícil y se marcha. Justo en ese momento aparece Lila, y Tino aprovecha para preguntarle por qué colocó la foto de su madre en la habitación de Aide. Mientras tanto, Chofis le pregunta a su padre si volverán a meterse en la casa. Chano la tranquiliza y le asegura que todo estará bien. Chofis, más aliviada, se marcha. Lichita, aún inquieta, le pregunta a Chano cómo está Checo. Chano, con un tono serio, le responde que obviamente la está pasando mal, y por eso todos deben permanecer unidos para afrontar la situación. Al mismo tiempo, Lila le pregunta a su padre por qué siempre le echa la culpa de todo. Tino, con paciencia, le responde que conoce bien a sus hijos y está seguro de que ella fue quien puso la foto. Lila, molesta, le aclara que jamás verá a Aide como su madre. Tino, sin alterarse, le explica que Aide nunca ha tenido esa intención. Lila, desafiante, le pregunta qué pasará cuando su relación termine. Tino, cansado de discutir, le ordena que mejor se vaya a dormir, advirtiéndole que con esa actitud no llegarán a ningún lado. Lila se retira molesta, sintiéndose ignorada, pues su padre nunca le pregunta cómo estuvo su día. Más tarde, en Maxiclick, Clara le confiesa a Tino que le da mucha flojera hacer una encuesta a todos los empleados. Tino, sonriendo,
le aclara que no serán todos. Rudolf, curioso, le pregunta cómo piensa hacerlo. Tino le explica que se los preguntará cara a cara, para que así los empleados lo vean como uno más. Rudolf, intrigado, le pregunta si no tiene miedo de las respuestas que puedan darle. Tino, con confianza, le asegura que, cuando lo conozcan mejor a través de su propuesta, todo saldrá bien. En ese momento, los empleados comienzan a llegar, y Tino los invita a pasar a su oficina para hacerles algunas preguntas. Mientras tanto, Federica conversa con Guzmán y le dice que deben enfocarse en la compra de acciones que Aide planea hacerles a los demás socios. Guzmán le pide que también le sume las peticiones de Facundo. Federica, pensativa, menciona que asume que Facundo quiere disputarle las compras de acciones a su prima. Guzmán no le cree, pues está seguro de que esa idea de pelear las acciones viene de ella. Federica, indignada, le pregunta por qué piensa eso. Justo en ese momento llega Facundo y les informa que le urge tener su propia oficina, para que todos sepan que es un accionista importante. Guzmán, con sarcasmo, le pregunta si de verdad cree que los empleados lo respetarán solo por eso, sugiriéndole que mejor preste atención a Tino, quien sí presentó un proyecto que dejó impresionados a todos. Federica confirma que es cierto y le recomienda a Facundo que espabile. Mientras tanto, en la escuela, el director se acerca a Ulises y le pregunta cómo se siente. Ulises, con una sonrisa, le responde que ya está mucho mejor. El director se alegra, pues siempre lo consideró uno de los mejores alumnos del colegio. Ulises, emocionado, le menciona un proyecto en el que está trabajando y le dice que está muy interesado en participar. El director le explica que, para poder entrar, debe obtener ciertos méritos. Por otro lado, Tino les agradece a los empleados por su tiempo y su disposición para responder sus preguntas. Después de la reunión, les comenta a sus amigos que todos lo trataron con mucho respeto. Clara, sorprendida, admite que tampoco se esperaba esa reacción. Rudolf, con escepticismo, exclama que le parece extraño. Tino, con confianza, insiste en que los empleados fueron amables. Justo en ese momento llega Gouri y les pregunta si ya recibieron el memorando que envió Aide, en el que regaña a todos por haberse burlado de su relación con Tino. Tino, sorprendido, le pregunta si de verdad Aide escribió eso. Clara, pensativa, asume que entonces la actitud de los empleados no se debió a su propuesta, sino a que querían conservar su trabajo. Tino, muy desconcertado, les comenta que irá a hablar con Aide. Por otro lado, Federica le insiste a Facundo que se preocupe por las acciones que Aide está por comprar. Facundo, desinteresado en el tema, le pide que mejor le diga cuándo pueden verse de nuevo. Federica le responde que ahora no es posible, pues estará todo el día trabajando. Sin embargo, Facundo no desiste e intenta besarla. En ese momento, Tino aparece y pregunta qué está pasando. Federica, incómoda, le agradece su oportuna intervención y le explica que Facundo no deja de presionarla con el asunto del divorcio. Facundo, molesto, le dice a Tino que siempre está metido donde no lo llaman. Tino, manteniendo la calma, le recomienda que se serene, ya que, con su actitud, siempre acaba perdiendo. Al mismo tiempo, en la escuela, Ulises discute con Circe. En medio de la pelea, unas compañeras se acercan y preguntan qué sucede. Circe, con ironía, responde que Ulises solo está contando que no pudo entrar al grupo de los más destacados. Una de sus compañeras, preocupada, le pregunta si es cierto. Ulises, algo frustrado, confirma la información, pero menciona que no entiende por qué el director no lo aceptó. Su compañera le ofrece hablar con el director en su nombre. Ulises, aliviado, acepta y le agradece su apoyo. Mientras tanto, Facundo le pregunta a Tino si acaso piensa golpearlo, recordándole que, en la empresa, él es como su jefe. Con una sonrisa burlona, se ríe de Tino, insinuando que le tiene miedo. Para demostrar lo contrario, Facundo lo empuja. Justo en ese momento, Aide llega y ordena a todos los empleados regresar a sus puestos, excepto a Gouri, quien continúa grabando la escena con su teléfono. Más tarde, en la oficina, Tino cuestiona a Aide por no haberle informado sobre el memorando. Aide, a su vez, le reprocha que tampoco le contó sobre la encuesta que estaba realizando. Además, le reclama por ponerse a pelear con Facundo en la empresa. Tino intenta explicarle que los empleados tienen una imagen negativa de él. Aide,
Con firmeza, le dice que por eso envió el memorando, pues le preocupa que hablen mal de él. En ese momento, Guzmán entra a la oficina y les muestra otro meme burlón sobre Tino, lo que provoca la indignación de Aide. Al ver que la situación se está saliendo de control, Aide toma una decisión y le dice a Tino que le ofrecerá una compensación por su propuesta en Maximax, pero que debe dejar de trabajar allí. Tino, inquieto y con la voz temblorosa, le suplica que no lo despida, pues ese es su trabajo y lo necesita. Más tarde, Clara y Rudolf interrogan a Tino sobre su futuro en la empresa. Tino, con confianza, les asegura que no se quedarán sin empleo, ya que tiene un plan para impulsar a Maximax con la ayuda de un inversionista. Ambos, intrigados, le preguntan de quién se trata. En ese momento, aparece Federica y responde que ella puede ayudarlo, aclarando que tiene contactos con inversionistas interesados. Tino, agradecido, le pide los contactos para ponerse en comunicación con ellos lo antes posible. Horas más tarde, Tino y Rudolf se preparan para convencer al primer inversionista. Mientras tanto, Aide le informa a Guzmán que ya consiguió una gran cantidad de dinero para comprar las acciones de los socios. Guzmán, aunque satisfecho, expresa su preocupación de que Facundo intente disputar esas acciones. Sin embargo, promete que se encargará de evitarlo. Aide le agradece su apoyo. Guzmán cambia de tema y le pregunta si sigue preocupada por el meme. Aide suspira y admite que sí, ya que nunca le había sucedido algo así. Guzmán le pregunta si sospecha que alguno de sus antiguos compañeros de la preparatoria pudo haberlo hecho. Por otro lado, Tino y Rudolf continúan en la búsqueda del inversionista. De repente, el hombre se acerca, molesto, y les reclama por interrumpir su juego. Tino lo reconoce y, sin poder evitarlo, estalla en carcajadas junto con Rudolf. Mientras tanto, las amigas de Circe le preguntan por Checo. Para evitar preguntas incómodas, Circe miente y dice que sus padres lo enviaron a estudiar al extranjero, aunque ella ya no está tan pendiente de él. Poco después, Lila se burla de Circe por la mentira. Circe, molesta, le pregunta de qué se ríe. Lila, con una sonrisa maliciosa, le responde que su abuela le contó que Checo tenía una reputación bastante turbia. Circe, fastidiada, le sugiere que, en lugar de burlarse, piense en un plan para deshacerse de él. En ese instante, Ulises interrumpe la conversación para avisarles que Augusto ha llegado por ellos. Por otra parte, Chintolo apunta a Lichita con su arma y, con tono amenazante, le comenta que todo lo que está haciendo es porque su maridito no sirve para nada. Lichita, aterrada, le pregunta qué es lo que quiere. Chintolo, con una sonrisa fría, le responde que necesitan una gran cantidad de dinero para reponer todo el daño que Checo les causó. Además, le advierte que, si no cumple con sus exigencias, ellos se vengarán de la peor manera. Mientras tanto, Tino logra convencer al inversionista para que escuche su propuesta jugando golf. Rudolf, intrigado, le pregunta cómo pretende ganarle si en su vida ha jugado. Tino, confiado, le responde que seguro no es tan complicado. Por su parte, Scarlett conversa con Emiliano y le cuenta que habló con sus compañeros sobre él. Luego, le pregunta por qué no convence a su padre para que estudien en la misma escuela. Justo en ese momento, Federica entra y le pide a Scarlett que le traiga un vaso de agua. Después de que Scarlett se va, Emiliano le jura a Federica que él no ha dicho nada. Federica, sonriendo, le dice que ya lo sabe y que, en realidad, vino a contarle otro secreto. Intrigado, Emiliano le pregunta de qué se trata. Federica, con una expresión juguetona, le confiesa que está enamorada de su padre y le pide ayuda para conquistarlo. Mientras tanto, Chintolo llega con un oficial y le exige que lo deje entrar a ver a su jefe. El oficial, tras recibir un soborno, accede y le permite el paso. Al entrar, Chintolo se altera y pregunta si acaso se están burlando de él. El oficial, sin entender, le pregunta a qué se refiere. Chintolo, furioso, le informa que Calacas no está en la habitación. Más tarde, Tino se prepara para jugar golf con el inversionista. En su turno, hace un mal movimiento y, sin querer, golpea al inversionista, dejándolo inconsciente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.